Bien. Quisiera que para comenzar mi esposa me ayudara poniendo la tercera canción, la de Tu Gracia, la primera parte, ¿sí? Acerca del amor de Dios. Digamos que hemos hablado de varias cosas. Cuando uno va a predicar, yo creo que alguien dice algo y uno está pensando, sí, yo debo decir eso, se me ocurrió tal cosa. Y el hermano Andrés empezaba hablando de abrir un mar. El mar no se abrió solo, tampoco lo hizo Moisés, ¿sí? La fuerza del agua es poderosa, ¿no? De hecho se llama la fuerza hidráulica, ¿sí? Eso mueve una grúa, mueve todo, ¿no? Y está ahí la fuerza de Dios, sosteniendo, haciendo dos muros de agua alrededor. Y de pronto Moisés no tendría la fuerza para hacerlo, ¿no? Y aquí habla de eso, ¿no? Del amor de Dios, dice, me gustó esa primera parte, quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Señor es fuerte, bien, fuerte. Yo creo que a los hombres, a la mayoría, nos gustaría ser bien fuertes. Sí, es algo que uno se gloria de hombre, ¿no? Ser el fuerte. No todos somos fuertes, ¿sí? Bueno, yo no veo tanta televisión como Andrés, pero, Yo lo leí. Pero estaba viendo un programa. Yo no sé, la cultura coreana, hay algo que me gusta de la cultura coreana, es que son muy conservadores. Ese era un reality, ¿sí? Bueno, no sé, están los doramas, por ahí hay niñas jóvenes han visto de pronto esas novelas coreanas, son súper conservadoras. Casi que uno se ve toda la novela para medio ver un beso. Y al final se van a dar un beso y el fin, ¿sí? Y ya, y uno asume, terminaron juntos. ¿Sí? No se cogen la mano, no, eso es súper. Y me estaba viendo un reality. A mí no me gustan los realities, generalmente no veo realities, porque aquí los realities, digamos, si es de fuerza o algo así, son como actores, como para meterle drama, y eso se vuelve hasta vulgar, ¿sí? Todos esos realities. Este reality, en español el nombre debe ser como 100% físico, se llama, o algo así. No sé si los que tienen Netflix les ha sugerido ahí, es bien popular. Véanlo, es súper bueno. Pero primero hagan devocional, después lo Entonces, de vez en cuando. Y en este documental son varias pruebas físicas, ¿sí? Y primero eran 100 participantes, ingresaban a un salón, y el primero que entró era un tipo, pues así, ¿no? De las fuerzas armadas de allá de Surcorea, el tipo así, fuerzas especiales, así, pum. Y empezaron a entrar más en la sala, y como que el que entraba después era más grande que el primero. ¿Sí? Entonces uno decía, ese tipo así del ejército, yo lo vi, él gana. Después llega otro, atletas olímpicos que habían ganado oro en los olímpicos. Entonces como que cada quien sorprendía más y más por su fuerza. Entonces este programa no eran de actorcitos ahí haciendo drama, escándalo, sino era serio, si a alguien le gustan esas competencias físicas, es muy bueno ese programa. De hecho yo decía a mi esposa, solo viendo ese programa yo creo que saqué músculo, yo dejaba ver un episodio y empezaba a caminar así. Pero es bueno el programa. Y además que, como les digo, es una cultura muy conservadora, uno no va a ver groserías, a menos que la traduzcan como grosería. De hecho, había una parte donde en una competencia cuerpo a cuerpo, uno le rompe la costilla a otro, ¿sí? Y uno no ve, discúlpame, no, perdóname a mí, no, un honor que me hayas roto la costilla, ¿no? Sí, una vaina así, ¿sí? Pero muy bueno ese programa. Entonces, si estamos hablando de atletas olímpicos, fuerzas especiales del ejército, diferentes campeones, eran diferentes en artes marciales, en el ejército, en deportes. Imagínense las pruebas, ¿sí? No iban a ser pruebas simples, no iban a ser pruebas fáciles, ¿sí? O si no, el programa sería aburrido. Los ponían a sudar, hasta que no podían a veces del dolor. Por ejemplo, había uno con la costilla rota, ni podía correr después
porque o sea, uno, no sé si se ha roto una costilla, pero uno no puede respirar porque, sí, uno siempre está moviendo esta parte. Y eran pruebas duras, eran pruebas que ponían al límite esa fuerza que ellos habían ganado, esa fuerza que ellos habían, por la cual se habían entrenado por muchos y muchos años. Y uno dice, wow, ¿cómo era Jesús? ¿Será que Jesús era fuerte? Yo digo, claro, 40 días en el desierto, ayunando, siendo tentado. Las pruebas de Jesús eran más o menos así, ¿no? Eran fuertes. Un David, el rey David era fuerte. Así al principio lo vieron chiquito, pero él era fuerte. Pero él al final cayó en un pecado, cayó en una tentación, porque tuvo una prueba. Y la prueba le ganó. Jesús tuvo pruebas al límite, tuvo pruebas muy fuertes. Y en el día de hoy vamos a hablar, por ejemplo, cuando Jesús ora en el Getsemaní. En este programa de televisión, ellos sudaban cuando hacían estas pruebas. Ninguno de ellos yo lo vi sudando sangre, ninguno. Imagínense la prueba del Señor Jesús. Y eso es lo que, digamos que si quiero que algo pase con la predicación, es tratar de ponernos en el lugar de Jesús, pero tratar de apreciar el sacrificio de Jesús bien. ¿Por qué? A veces decimos, no, Jesús era este superhombre, sí, lo era, fuerte, ¿sí? No sé físicamente, yo me imagino, en ese entonces la mayoría de hombres eran fuertes porque trabajaban afuera. Él era hijo de un carpintero, él también le ayudó a su padre, me imagino, en esos trabajos físicos. Entonces era un hombre también físicamente fuerte. Y sabemos que espiritualmente, pues aún más, ¿sí? Pero, como les decía, lo que quiero que miremos en esta predicación no es que simplemente pensemos, no, como era Jesús, fue fácil. No, 40 días de ayuno en el desierto y ser tentado, pues eso lo hace Jesús, ¿sí? Pero apreciemos el dolor, la prueba que tuvo que pasar nuestro Señor Jesús. No solo fue una prueba física, fue una prueba espiritual. Bien, entonces, también porque quiero que miremos esto, no fue fácil. Cuando algo no es fácil, uno dice agallas, ¿cierto? Uno necesita agallas para hacer algo que no es fácil. ¿Qué es ser valiente? Pues es eso, ¿no? ¿Qué es ser valiente? De pronto uno dice, hay personas que les gusta arriesgarse mucho, ¿sí? Por ejemplo, yo he visto videos de personas que, está el parkour, es como chévere el parkour. ¿Alguien ha escuchado el parkour? Es brincar, saltar, de un lado a otro, ¿sí? Eso requiere bastante fuerza, pero a veces lo toman un poquito al extremo, ¿sí? Y saltan de un edificio alto a otro edificio alto. Si les falla el cálculo, pues ahí quedó, ¿sí? ¿Eso es ser valiente? ¿Ustedes qué creen? Tiene como algo, uno no sabe, como que uno dice, tiene algo de valiente, eso es como intrépido. Pero valiente es cuando uno tiene miedo y a pesar de eso, ya no me estoy refiriendo a parkour. Cuando uno tiene miedo y uno tiene que hacer algo que uno sabe que tiene que hacerlo y lo hace. Bien, otro ejemplo de la televisión. El Rey León. Yo creo que la mayoría vimos El Rey León, ¿sí? Para apreciar un poquito la cuestión de la valentía, El Rey León. Entonces el Rey León, los leones, y eso es algo también que miremos, ¿no? Jesús es el león, fuerte. Jesús es el cordero. Vamos a mirar a los dos ejemplos de Jesús, el león y el cordero. Pero esta película es de leones, ¿sí? Y el principal se llama Simba, ¿sí? Pero, ¿qué nombre suena más chévere? Los que vieron la película. ¿Qué suena más impresionante? Simba o Mufasa. Uno dice Mufasa, porque Mufasa
era el papá de Simba. Y Mufasa era el león valiente. O sea, Simba admiraba a Mufasa, si era su papá. Y en la película, pues él de cierta manera tiene que igualar a Mufasa y ese es su reto. Entonces llega una parte al principio de la película que está Simba y Mufasa y está ahí, es de día, entonces le dice, mira hijo, todo eso que toca el sol, todo eso es nuestro reino, tú puedes andar por todo eso, ¿sí? Entonces el príncipe de todo eso. Eso allá al fondo oscuro, eso es Suba, allá no vaya. No. Para los hermanos que vienen en Suba. No, mentira, no. Es como mirando de aquí para allá, ¿no? Eso allá al fondo de Suba, no, por allá no vaya, hijo. No, mentiras. Pero entonces allá había un lugar oscuro que era un cementerio de elefantes, si se acuerdan de la película. Y Mufasa le dice a Simba, no vaya. Y Simba va. ¿Sí? Entonces, porque es que Simba quería ser valiente. Y no estaba siendo valiente, estaba siendo de pronto intrépido. Pero poquito valiente, digámoslo así. Él quería tratar de ser valiente. Y lo que pasa después es un ejemplo que Mufasa le da a su hijo Simba de ser valiente. Y es que Simba va hasta allá, y allá era también, no solo era un cementerio de elefantes que daba como miedo estar ahí, sino que habían hienas, que eran los enemigos de los leones, y Simba casi se lo comen las hienas, y tuvo que llegar Mufasa a pelear con esas hienas, y sacó a Simba, y estaba Nala, una leoncita, lo sacó de ese problema. Entonces se vuelven a un lugar más seguro y le dice, bueno, necesito hablar contigo, Simba. Y entonces se pone bastante bravo Mufasa, ¿sí? Entonces Simba le tiene miedo a Mufasa y él le dice, Simba, ¿tú por qué hiciste eso? Y Simba le dice, papá, yo quería ser valiente como tú. Y entonces él le dice, papá, es que tú nunca tienes miedo. Y Mufasa le dice, no, yo hoy tuve miedo, porque tuve miedo de perderte, ¿sí? Pero Mufasa de todas maneras fue allá por el amor a su hijo, pero él tenía miedo, ¿sí? Mufasa tenía miedo. Entonces, Simba estaba siendo intrépido, Mufasa estaba siendo valiente. ¿Por qué todos estos ejemplos? De nuevo, Jesús tal vez tuvo miedo. Vamos a mirar qué sintió Jesús. Lo que dice la Biblia que sintió Jesús no es lo que yo me voy a imaginar. No dice la palabra miedo, pero vamos a mirar qué sintió Jesús. Entonces, pasemos a Mateo 26, versículos 36 al 46. Y es que no es fácil ser valiente. Mateo 26, 36 al 46. Jesús ora en Getsemaní. Entonces vamos a leer esos 10 versículos y después nos vamos a detener en algunos de ellos. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que es Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Jesús empieza a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño.
Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces vino a los discípulos y les dijo: dormid y descansad, y aquí ha llegado la hora, y el Hijo de Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y aquí en estos primeros 3 capítulos, entonces en el 37, entonces él se va a Getsemaní. 37 dice: tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Quisiera que pudiéramos entender la angustia de Cristo. Tal vez difícil, pero que lo intentemos. ¿Hemos sentido angustia en nuestras vidas? A veces es doloroso recordar algunas cosas, pero hemos sentido angustia. Se siente físico, ¿sí? Se siente acá. De pronto cuando los hermanos, qué pena ponerlos de ejemplo tanto, pero es un testimonio para el Señor. Cuando se llevan a Jenny, ¿no? Y esperan la llamada. La angustia. ¿Cómo se siente? No lo digan. Pero yo creo que al decirlo, ustedes lo pueden sentir, pueden recordar eso que se sienta. No sé si contestar ese teléfono es del hospital, pero bueno, en este caso contestan y ya está bien. Pero antes, esa angustia. Y ahorita ya celebramos que Jenny está con nosotros, pero el susto que le pegó a los papás, Jenny. Pero pensemos en eso, ¿no? No fue el mismo caso para todos. Algunos casos recibió la llamada y ya no está con nosotros, ¿sí? Se siente, ¿no? La angustia del Señor Jesús. Yo creo que si pensamos en las cosas tan duras, esa llamada que entró con la mala noticia, yo creo que se siente acá. De hecho, al decirlo, se siente, ¿sí? Se siente esa mala noticia, esa angustia. Jesús sabía lo que iba a pasar. De nuevo, Jesús para Jesús era fácil. No, ¿dónde hay que clavar? ¿Dónde hay que clavarse allá? Ok, fácil. ¿Dónde? Sí, no, tranquilos. Aunque la Biblia dice que por el gozo puesto delante de él lo hizo, ¿sí? Pero eso no quiere decir para nada que fue algo sencillo, algo que fue fácil. Probó a Jesús fuerte, ¿sí? Un hombre, 100% hombre. Él sintió hambre, sintió frío, sintió rabia, y todo eso se puso a prueba. Aunque era hombre, tampoco era como nosotros. Fue tentado, pero sin pecado, pero fue tentado. Y aquí usa palabras que se entristeció y se angustió de gran manera. 38 dice: entonces Jesús les dijo, y lo comparte con sus discípulos: miren, mi alma está muy triste hasta la muerte. Eso no sé. Tal vez algunos de ustedes han tenido una tristeza hasta la muerte, que preferirían morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces, no era algo fácil lo que el Señor iba a hacer. Y él no lo sentía tampoco así: no, va a ser fácil, eso es fácil. Y cuando describimos el dolor de Cristo, siempre repetimos el Isaías, porque es una parte importante, ¿no? Una profecía no tan chévere, porque a veces uno dice: yo quisiera que Dios me hablara, pero si te dijera lo que dice Isaías 53, pues no es una profecía tan chévere, si fuera Jesús, ¿no? Isaías 53, vamos a mirar. Yo sé que lo hemos escuchado varias veces, pero pues nos da más sinónimos de lo que Jesús estaba sintiendo antes de estar allí clavado en la cruz. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores
experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. A veces da consuelo. Cuando mis hermanos pasan por dolor, el Señor también pasó por dolor. Y no es para decirles, no, eso no es nada. Para decirles, yo he sentido eso, que ustedes han sentido. Cuarto, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado hasta la muerte. Él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado de su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Las dos cosas van de la mano, la aflicción de Jesús y el gozo con que se sacrificó por nosotros. 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, porque ese sufrimiento produjo el fruto, ¿no? Y quedará satisfecho. Y por su conocimiento justificará a mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Y a pesar del dolor que pasó Cristo, a pesar del dolor que ustedes, mis hermanos, han pasado, hay una victoria. Y esa victoria la ganó Cristo después de ese padecimiento. Fue allí en la cruz, ¿no? La victoria sobre la muerte. Como les decía, el programa que estaba viendo, ellos tenían que pasar por pruebas muy fuertes y al final había el ganador, que pasó por todas las pruebas de los demás, ¿sí? Pero ahí ya estaba, ya de pronto ya no se acordaba tanto de ese sufrimiento, sino de ese premio que se había, ¿cuánto era? Eran millones de yuanes, yo no sé qué será en Corea, pero era harto, eran como $300,000, algo así, eso es harto, como 1.000 millones de pesos. Y bien, y llega lo bueno, llega la esperanza después de ese padecimiento de Cristo. Y aunque recordamos en la cena esos padecimientos, también esperamos ansiosamente esa victoria sobre la muerte. Pero para Cristo no fue fácil. En el versículo, volvamos a Mateo, Mateo 26. Y vamos en el 38. Y entonces le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, ya él solo se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y por ejemplo, en Marcos, tengan ahí un dedito ahí en el 26:39, en Marcos 14:36, que narra esta misma parte. ¿A qué se refiere a la copa? Marcos 14:36, dice: a este momento, o sea, ese momento que el Señor iba a pasar. Marcos 14:36.
Y decía, Abba, Padre, pero me gusta aquí algo que dice, todas las cosas, aquí en Marcos, son posibles para ti. Señor, tú puedes hacer todas las cosas que tú quieras. Aparta de mí esta copa. O sea, Dios estoy hablando en hipótesis, podría haber apartado la copa de Cristo. Sí, Él lo pudo haber hecho. ¿Y nosotros? Sin esperanza y sin luz en este mundo, ¿sí? Pudo haber pasado, o sea, no pasó, estaba predestinado, Jesús lo iba a hacer, ¿sí? Sabemos todo eso. Pero aquí dice que si Dios hubiera dicho, ¿saben qué? Mejor no. Hubiera pasado. Otra cosa para apreciar el sufrimiento de Cristo, su angustia, pero también que había la opción de no hacerlo y Él aún así lo hizo, ¿sí? Padre, todas las cosas son posibles para ti, tú puedes apartar esta copa de mí, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y es interesante que no era tan fácil ese sacrificio, que Jesús ¿cuántas veces oró lo mismo? 3 veces. Señor, quita la copa, pero que se haga tu voluntad. ¿Será que no estaba tan convencido? No, sí, y Él lo iba a hacer y lo hizo, pero no era nada sencillo, no era nada fácil. Sí, después dice aquí en el versículo, volvamos a Mateo 26, porque vuelve y ora 3 veces lo mismo, 42 de Mateo 26. Otra vez oró por segunda vez diciendo, Padre mío, tú que todo lo puedes, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Después del 44, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas cosas. Y en Lucas 22, también nos da como yo les decía a mis hermanos, y pues a veces es duro recordar ciertas cosas que yo sé que ustedes han pasado, pero que se siente en el cuerpo, ¿no? Esa angustia. Vamos aquí a ver un ejemplo cómo se sentía en el cuerpo de Jesús la angustia. Lucas 22, 43 y 44 dice, tanto así, esta mañana veíamos con los varones que Pablo estaba pasando por unas pruebas, pero ya tenía la voluntad del Señor, ya le había dicho que iba a pasar, pero estaba pasando por unas pruebas y Jesús consoló a Pablo, ¿sí? Lo importante de consolar a otros, ¿sí? Jesús, cada vez que volvía, estaban los discípulos durmiendo, pero él decía, no, velen conmigo, ¿sí? Y pues como no, como se quedaban dormidos, ¿qué pasó? Lucas 22, 43, y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Inclusive Jesús mismo necesitaba ser fortalecido. Mis hermanos, tenemos que fortalecer a los hermanos que pasan por angustia, por prueba, estar ahí, por lo menos decirle que estamos orando por ellos, porque no vamos a poder arreglar ciertas situaciones, pero que estemos, el ángel no iba a hacer nada por Jesús, ¿sí? Pero estaba ahí fortaleciéndole. Y estando en agonía, aquí lo pone, agonía es al borde de la muerte. Eso para mí dice que es agonía, la persona está agonizando, estaba al borde. Oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la muerte. Cuando una persona tiene una presión psicológica tan fuerte, los vasos sanguíneos se rompen. Es más, ¿qué puede pasar? Bueno, en Jesús, yo no sé si más personas han pasado por esto así, no creo. Pero lo que se ve, digamos, más común es ¿cómo se llama eso? Se me olvidó. En la cabeza. Un derrame cerebral, que a veces causa de una gran angustia. ¿Sí? O sea, es algo que se describe físicamente. A Jesús obviamente no le dio un derrame cerebral, pero sí sudaba gotas de sangre. Los vasos sanguíneos se rompían.
Ujú. Y un ángel estaba consolando, porque él volvía una vez y otra vez, y Pedro, Jacobo y Juan estaban dormidos. Tal vez ellos no entendían realmente lo que estaba pasando, tal vez, y estaban muy cansados, ¿sí? Se quedaban dormidos, es decir, no entendían bien. De pronto él pensaba lo mismo que a veces pensamos, pues que era Jesús, él puede, yo sé que él puede, ¿right? Pero no fue nada fácil. De pronto eso no lo entendían los discípulos. Entonces Jesús era un hombre fuerte, como les habíamos dicho, pero para ser valientes, mejor dicho, es muy valiente, uno tiene que ser muy valiente para decir, Señor, hágase tu voluntad. A veces da miedo, porque es negarnos a nuestros placeres, a nuestros deseos egoístas, ¿sí? Tener que decir, obviamente ya estoy hablando de un nivel más bajo, no vamos a salvar el mundo, pero a veces sí hay que ser valientes para decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Es un ejemplo que nos da el Señor también en nuestro diario vivir, que sea como tú quieres, Señor, no como yo quiera. Seamos valientes, ¿sí? Tratemos de ser valientes y decir y procurar hacer la voluntad del Señor. Para eso hay que ser también fuertes, ¿sí? La palabra de Dios habla de los débiles en la fe. Los débiles en la fe se conocen en las pruebas, porque caen en la tentación. ¿Quién no ha caído en tentación? No levante la mano y está pecando, está mintiendo. Pero el Señor nos va formando para cada vez ser más fuertes, más valientes. No seremos como Cristo. No tendremos la prueba de Cristo, pero tendremos pruebas. Y eso, bueno, yo digo hombres, pero hombres y mujeres, ¿no? Sí, pero uno le dicen, ahorita no está de moda, usted tiene que ser fuerte, ¿sí? Los hombres debemos ser fuertes, ¿sí? No está tan de moda porque pues, hay tanta confusión, pero sí, no los hombres, todos debemos ser fuertes, ¿sí? Pero especialmente nosotros los hombres debemos ser fuertes, ¿sí? No físicamente, porque si no también estoy ahí como, pero en nuestro carácter debemos ser fuertes, ¿sí? Entonces por eso hablo de Jesús como el león, ¿sí? Un león fuerte, pues que Mufasa, bueno, es un ejemplo ahí como de muñequitos, pero era este león valiente que tuvo miedo, que fue angustiado. Bueno, Mufasa tuvo miedo. Jesús fue angustiado hasta la muerte. Ustedes saben que hay dos leones en la Biblia, ¿no? Uno es Jesús, el león, y otro es Satanás. Sí, los dos son fuertes. Entonces ahí están hablando de, obviamente no vamos a comparar, pero hay un león que devora y hay un león que salva, ¿sí? Y a veces tenemos que ser, es algo interesante porque aunque Satanás está de todas maneras bajo la autoridad de Dios, él tiene cierta habilidad de destruir, ¿sí? Un león destruye, un león devora. Como les daba algún ejemplo, mis gatitas, ¿sí? Se ponen a jugar con mi mano, ¿sí? De pronto me hacen un rasguñito, pero si yo juego, he visto videos de gente que pone ahí como la mano en la jaula del león y el león no suelta esa mano, así nomás, ¿sí? Pero sin hablar de Satanás, Jesús también es un león, no terrible, no, temible, ¿sí? Fuerte, devorador. Jesús es Dios. Jesús estaba allí cuando se le dijo a Saúl, destruye a los filisteos, destruye a los amalecitas. Jesús estaba ahí cuando cayó fuego sobre Sodoma y Gomorra. Jesús estaba allí cuando el agua ahogó a la humanidad excepto a Noé y su familia. Jesús estaba allí. Jesús es fuerte. Jesús es temible. Pero eso exalta la misericordia de Jesús, porque él pudiendo haber dicho que no, pudiendo haber dicho, yo los puedo destruir como ya lo he hecho, él decidió no hacerlo. Y cuando alguien tiene ese poder, uno es más agradecido. Les voy a dar un ejemplo, pues sí, mis ejemplos como que no dan a la talla, pero bueno, vamos a intentar. Bogotá, ¿sí? Bogotá es inseguro, ¿sí?
No, para nada. Pero le aparece a alguien, sí, que uno ve en la calle, alguien chiquito, ¿no? Sí, como no muy, sí, a veces, digamos, perdón el ejemplo, pero si alguien ya lleva mucho tiempo en las drogas, pues ni correr puede, ¿no? O sea, ¿sí? Y le pide a uno dinero y uno no le quiere dar, uno dice, no, qué pena, y uno sigue. Pero si sale alguien y le saca un arma, ¿quién tiene la fuerza ahí? El arma, ¿cierto? Entonces, él tiene el poder de destruir. Se pone un ejemplo malo. Pero ¿qué tal él diga, chino, usted me cayó bien, ¿sabe qué? Hágale fresco, no le va a hacer nada. Usted hasta se siente como agradecido. Uno, gracias, y uno se va así. ¿Sí? Porque cuando alguien tiene que ser delicado, entonces Jesús es el cordero suena más delicado que el león. Jesús es los dos. ¿Sí? Imaginen uno, entonces digamos que yo sea, bueno, si yo me pongo un insecto en mi mano, yo soy muy fuerte comparado con él, soy súper fuerte, ¿sí? ¿Quién es delicado? ¿El insecto o yo? El insecto, pero yo debo ser delicado con el insecto. Eso no me quita la fuerza, ¿cierto? O sea, que yo trato al insecto con delicadeza. ¿El Señor será delicado? Amén, ¿no? Sí. Es más, él se volvió, bueno, se hizo como nosotros, ya no hablando de insectos, pero se hizo como nosotros, ¿sí? Porque recuerden que Jesús es Dios también temible, ¿sí? El Dios que juzga, que ha juzgado, pero esta vez por su misericordia decidió ser cordero. El cordero que dijo, no los voy a destruir, los voy a salvar. El cordero que dijo, voy a pasar por esta aflicción. Entonces él era fuerte, el león fuerte, que solo él pudo pasar esa prueba. Y el cordero, que decidió no destruirlos. También más adelante, ahí en Mateo 26, que le decía a Jairo, oiga, me mochó media predicación, porque llega el arresto de Jesús. Y aquí vamos a ver esa fuerza de Jesús. Sí, como él decide, bueno, no les voy a hacer nada. Porque llegaron, ¿cuántos, Jairo? 600. Y él dijo, entonces está aquí, en el versículo 53 de Mateo 26, 53, cuando van a arrestar a Jesús. Pasan dos cosas. La que dijo Jairo está en Juan 18, pero aquí pasa otra cosa en Mateo, antes de ir a la de Juan. Entonces, Pedro dijo, ¿será que Jesús no se puede defender? No sé si él pensaría eso, pero dijo, aquí estoy yo para defender al maestro. Saca una espada y le corta una oreja a uno de los discípulos. Y Jesús le dice, ay, gracias Pedro por tratar de defenderme, te necesitaba, Pedro. No, le dije, espere, Pedro, calmado. Si yo quiero, Pedro, o sea, usted no necesita defenderme, ¿sí? Yo no necesito que usted me defienda, Pedro. 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Eso es mucho. Pero entonces se cumplirá la escritura de que es necesario que así se haga. O sea, el Señor lo hizo, no lo obligaron, no es que le tocó, lo hizo por nosotros y Él pudo haber, me imagino que Él se tuvo que haber controlado. Se dijo, Pedro, tranquilo. ¿Sí? Y después en el de Juan 18, 1 al 11. Aquí habla acerca de, solo la voz de Jesús, imagínense la voz de Jesús, ¿cómo lo diría ahí? Del 1 al 11, habiendo dicho estas cosas, ellas están arrestando a Jesús, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró sus discípulos, y también Judas, el que le entregaría, el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues tomando una compañía de soldados, 600, y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas.
Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando Jesús dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Hasta ahí. Interesante. Y me gusta que Jesús dice: yo soy. ¿Qué significa yo soy? Jehová. Sí, o sea, están hablando es con Dios, Jehová. Sí. No sé si era la intención o la traducción, pero cuando Jesús dijo yo soy, ellos cayeron. Y eso era algo que nos hacía meditar nuestro hermano Jairo. Sí, Jesús era el león, fuerte. O sea, no lo atraparon, no fue que se haya dejado. Bien. Pero ahora está la parte, digamos que esta es como la parte central, poder apreciar ese sacrificio que empezó no solo en el primer latigazo, sino antes, desde el Getsemaní, tal vez antes, desde la tentación, tal vez antes, desde el pesebre. Todo lo que el Señor hizo por nosotros. Pero también hay otro punto que no va a ser tan extenso, que quisiera que miremos acá, y es los discípulos, ¿sí? Entonces ellos volvían, y en el versículo 38, al final le dice, Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y descansen. No, Jesús les decía: velen conmigo, acompáñenme en esta pena, acompáñenme en esta angustia. No pudieron, ¿sí? No vamos a veces somos como duros con los discípulos, tal vez hubiéramos hecho lo mismo, seguramente. Velad conmigo. Después en el 40, vuelve Jesús, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 43, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Había una justificación, estaban muy cansados. De pronto alguno está cansado ahorita, ¿no? Están cargados de sueño. 45, entonces vino Jesús a sus discípulos y les dijo: bueno, dormid y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y aparte de apreciar lo que el Señor hizo por nosotros, pensemos también esto: velad conmigo. El hermano está pasando por alguna prueba. Él no lo va a decir, velad conmigo, pero velemos con el hermano. Y así como con Jesús, que a veces creemos: no, fue Jesús, era fácil para Jesús. A veces podemos ser así con los hermanos, ¿sí? Está pasando por una prueba. No, confía en Dios. Falta de fe, no confía en Dios. No, es una prueba. Sí, vele con él. Se siente mal, hermano, pues siéntase mal con él. Sí, y oren juntos, no sé. O por lo menos dígale: estoy orando por usted. El hermano no tiene trabajo, siga mandando hojas de vida. Pues, ay, sí, o sea, a veces somos así de insensibles, ¿no? La pérdida de un ser querido: pero está con Dios, está bien, está mejor que... Uno a veces no quiere escuchar eso, yo no sé. No, acompáñenme en mi dolor. Sí, y en Romanos 12:15 dice exactamente eso, ¿no? También cuando el hermano está feliz, tan chévere, ¿no? Es que ni eso tampoco. Porque a veces hay, bueno, estoy hablando de nosotros acá, pero del ser humano, inclusive cristiano, ¿no? A veces hay envidia, ¿no? Le va mejor a él que a mí. ¿Sí? O sea, pero es que aquí Romanos dice: si al hermano le va mejor, pues usted alégrese. Si al hermano le va mal, usted también siéntase que le duela un poquito. Gozaos con los que se gozan. Sí, chévere que le haya ido bien al hermano. Sí, no puede haber envidia en medio de nosotros.
Llorad con los que lloran. No puede haber indiferencia. Así como la recomendación principal es no puede haber indiferencia cuando tomamos la cena del Señor, tampoco puede haber indiferencia con los hermanos. Hay muchas cosas que yo predico, créanme que me las predico a mí. Primero, yo y yo sé que muchos de nosotros, para nosotros es muy fácil preocuparnos por lo nuestro, ser egocéntricos y no mirar, no apreciar lo de los demás. Y ese es, digamos que lo que los animo, mis hermanos. Apreciemos lo que el Señor hizo por nosotros, su sufrimiento allí en la cruz. Y no ignoremos ese sufrimiento. De eso es lo que habla Corintios cuando nos dice no tomar de la cena indignamente, sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Ay, no, esta semana yo pequé, entonces no soy digno de tomar la cena. No, Corintios, bueno, sí, arrepiéntase, obvio. Pero Corintios dice sin discernir. Ah, estoy tomando un pan o ese jugo de uvas rico. ¿Sí? Pero la sangre no sabe tan rico. La sangre de Cristo su dolor fue amargo, ¿sí? Para después poder tomar un dulce jugo de uvas, la dulce redención del Señor Jesús. Padre Santo, ayúdanos a contemplar a Jesús, ese león fuerte, pero Señor, tú lo pusiste en una prueba digna de ese león fuerte. Tal vez nosotros no hubiéramos tenido ni la más mínima oportunidad. De hecho, como Romanos dice, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podíamos hacer nada, Señor, ineptos para salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos ese hombre, Dios hecho hombre, fuerte, capaz de soportar la angustia, no solo física, el dolor físico, sino que el Padre le abandonara allí en la cruz. Recordamos la palabra de nuestro Señor Jesús. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y ese fue tal vez el mayor dolor que Él tuvo allí en la cruz. Ayúdanos a apreciarlo, Señor. También ayúdanos a ser valientes como Cristo y decir a que se haga tu voluntad y no la nuestra. Cuando tengamos que negarnos por esa voluntad. Señor, a veces sentimos que nos quedamos tan cortos. Ayúdanos. En el nombre de Cristo y al sea la gloria. Amén.